Cuando platicamos con una persona lo podemos hacer de manera casual, formal o de manera urgente. Cuando nos acercamos a Dios, platicar, es decir, orar con Dios, también lo podemos hacer de diversas formas. Y cada una de esas formas nos dará resultados completamente diferentes. Hoy entenderás por qué tu oración es débil y fracasa, por qué nunca obtienes los resultados que esperas, y aprenderás cómo hacer una oración eficaz y poderosa que siempre sea respondida por Dios. ¿Te interesa saberlo? Yo soy Daniel Marzoa. Bienvenidos a Reflexiones sin Fronteras. Suscríbete a este canal, es completamente gratis. La oración debe ser un diálogo continuo y diario con nuestro Creador, pero la mayoría de las personas solamente acuden a Dios cuando tienen un problema o tienen un asunto extremadamente urgente que tiene que ser resuelto ya. Entonces sí, le piden a Dios de rodillas: Señor, sana a mi mamá, sana a mi papá, sana a mi hermano, resuelve esto, Señor, ayúdame. Y muchas veces Dios puede, por misericordia, por responder a una oración de un corazón sincero, Dios por misericordia te puede dar una respuesta y te puede ayudar y te puede salvar. Pero muchas veces no pasa eso. Y la gente dice: entonces Dios no me ama, no me quiere, y ahora voy a hacer lo que me ronque la gana y voy a vivir mi vida como si Dios no existiera. Eso es lo que muchas personas, en su torcido entendimiento, quienes viven alejados de Dios, piensan. Y no es que Dios no te quiera o que Dios no le interese lo que te pase. Tenemos que ver el contexto alrededor de ese acontecimiento. Ahora bien, si tú te identificas con esta situación que acabo de hablar, déjame poner un poco de luz en este asunto. Imagina un matrimonio en donde la esposa nunca toma en cuenta al esposo, no le acepta caricias, y cada vez que el esposo la quiere abrazar, besar o simplemente pasar tiempo con ella se molesta, se levanta y le dice que está muy ocupada y que no tiene tiempo para él. Pero eso sí, siempre exige dinero semanalmente para comida, pagos, ropa y placeres que se quiere dar. Pero nunca le gusta compartir nada con su esposo. Exige todo, pero no da nada a cambio. No limpia la casa, no prepara de comer, no lava la ropa, no atiende a su esposo y tampoco se ocupa de ningún asunto de la casa. Un día viene gritando y exigiendo dinero, y el esposo molesto decide darle un poquito de lo mucho que ella le ha dado por tantos y tantos años. Simplemente le dice: no tengo tiempo para ti, y le ignora. Entonces la esposa se enfurece, lo insulta y le pide el divorcio y dice que ya no lo soporta. Justo como esta mujer lunática nos encontrábamos muchos, y se encuentra la mayoría en el mundo. Ignoran por completo a Dios, pero se preguntan por qué Dios, cuando le truenan los dedos, no le responde inmediatamente y les cumple todo lo que ellos quieren. ¿Por qué Dios es malo con ellos? Dios honra a quienes lo honran, lo obedecen y le aman. Cuando tú caminas con Dios y obedeces su palabra siendo justo, tienes cosas a tu favor. Tienes decretos a tu favor, y en el momento que tú tengas una necesidad, cuando clames a Dios, Dios va a responder porque tienes cosas a tu favor. Pero quien nunca da nada no tiene ningún derecho a pedir, mucho menos a exigir a Dios una respuesta. Hay quienes pretenden amedrentar a Dios y exigirle que responda a sus oraciones, que les dé lo que les piden, que sane, que ejecute, pero a Dios no lo podemos manipular. La gente piensa que Dios es un genio que le truena los dedos y ¡zas!, aparecen las cosas mágicamente, porque Dios es amor, Dios es bueno y yo no tengo que responsabilizarme de nada. Esa es la doctrina de la Iglesia Popular Católica Romana, que dice que básicamente por ser buenos ya tenemos todo derecho. No, Dios nos ama a todos, sí. Dios ama a las plantas, a todo el mundo, pero solamente responde a quienes están caminando con Él y a quienes tienen un corazón sincero, justo delante de Él, no delante de un líder, no delante de un cura, no delante de tu jefe, o delante de tu familia, delante de Él. Ahora, si tú oras y oras y oras y no recibes respuesta,
puede ser que esté pasando una de tres cosas. Primero, que tú estés en pecado o desobediencia a Dios. 2, que no sepas orar. Te voy a explicar en un momento más cómo orar. O 3, que exista un decreto legal, espiritualmente hablando, en tu contra, lo cual está impidiendo que tu oración sea respondida. ¿Qué es eso del decreto o derecho legal? Bueno, te explico. En el reino espiritual, todo se maneja por contratos legales, a los que se les llama decretos. En el mundo, todos los días se ejecutan millones de decretos a favor y en contra de las personas, dependiendo de lo que hayan hecho en forma consciente o inconsciente. Cuando tú oras, si tienes decretos a favor tuyo, tu oración llega fácilmente y es rápidamente respondida. Pero cuando existen decretos en tu contra, la oración es bloqueada y muchas veces jamás es respondida. Por eso es muy importante y muy delicado entender este tema de los contratos legales con el Señor o con Hasatán. Señor lo reprenda. Pecar es desobedecer consciente o inconscientemente a la voluntad y la palabra de Dios. Existen 3 niveles de pecado. El primero se llama transgresión. La transgresión es cuando tú sabes que algo es malo y deliberadamente lo haces. Es como decir, Señor, yo sé que eso es malo, pero híjole, me da mucho placer y lo voy a hacer. Cuando tú pecas con la conciencia de que eso que estás haciendo está mal, estás cometiendo una transgresión delante de Dios. Es un pecado fuerte, una afrenta a Dios. El segundo nivel de pecado es la iniquidad. La iniquidad es la constante y desafiante postura en contra de Dios y de todo lo sagrado que Él representa, ya sea cometiendo injusticias, blasfemando su nombre o abiertamente negando su existencia. Cuando una persona comete todo esto, básicamente está cometiendo una iniquidad. La iniquidad representa nuestra condición espiritual real delante de nuestro Creador. Pero existe una tercera categoría, un tercer nivel que es bastante tremendo y oscuro, que es la iniquidad por línea de sangre. Cuando tus antepasados, papá, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo o abuela, ¿sí?, cometieron transgresión, cometieron injusticia a una persona o a Dios, blasfemaron a Dios o negaron su existencia y murieron y no se arrepintieron delante de Dios, se generó en automático algo que se llama maldición generacional. Y esa maldición se va a regar a los descendientes del transgresor o la transgresora y va a generar un derecho legal en contra de toda la descendencia hasta que se rompa ese decreto. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, firmamos un contrato legal con nuestro Creador en el que nos comprometemos a cumplir su palabra, a buscarlo diariamente en oración y nos comprometemos a congregarnos, a servirlo y a ser testimonio para los incrédulos. Cuando nosotros incumplimos nuestra parte del trato, en automático se genera un antecedente, un derecho legal en contra nuestra que Hasatán va a utilizar para atacarnos en abierto. Muchos son los líderes y pastores que afirman que las maldiciones generacionales son algo completamente antibíblico, basándose en Ezequiel 18:20, en el cual dice que el alma que pecare, ésta morirá, y que los hijos no van a heredar nunca más los pecados de los padres. Pero ojo, en este capítulo de Ezequiel se están hablando de 2 cosas bien diferentes: responsabilidad y culpabilidad. Nadie va a dar cuentas por los pecados de otra persona. Yo no voy a dar cuentas por los pecados de mi padre o de mi madre, ni tú tampoco. Pero una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la responsabilidad. Permíteme poner un ejemplo. Si yo tengo un auto y se lo presto a un amigo y él en el auto choca y destruye algo o mata a una persona, el culpable es él, no soy yo. Pero ante la ley el responsable soy yo. ¿Por qué? Porque el auto está a mi nombre. ¿Me explico? En lo espiritual ocurre algo similar. La culpabilidad está ligada con algo directo de una persona, o sea, el pecado que cada uno comete, que tú y yo cometemos. Pero la responsabilidad espiritual está ligada con los derechos legales que el transgresor hizo en vida. Y los derechos legales se prolongan a perpetuidad a menos que exista un decreto que lo corte. ¿Me explico? Entonces, la Biblia está llena de ejemplos y de historias que avalan que las maldiciones generacionales sí afectan, porque los pactos que se rompen entonces generan maldición.
La historia que les voy a presentar ahora es solamente una de las muchas que ilustran este hecho. Sucedió en los días de David que hubo hambre durante 3 años consecutivos. Entonces David buscó a Yahweh y Yahweh dijo: es por causa de Saúl y por esa causa derramadora de sangre, porque él mató a los gabaonitas. Entonces convocó el rey David a los gabaonitas para hablarles y les preguntó: ¿qué haré por ustedes y con qué les compensaré para que bendigan la heredad de Yahweh? Y los gabaonitas respondieron: Saúl y su casa no nos deben plata ni oro, tampoco pretendemos matar a nadie en Israel. El rey les dijo: haré por ustedes lo que digan. Ellos dijeron al rey: en cuanto al hombre que intentó destruirnos y planeaba eliminarnos por completo, entreguen a 7 hombres de sus descendientes para que los matemos delante de Yahweh en Ramá de Saúl. El rey les dijo: yo se los entregaré. Y se les entregó a los 7 descendientes de Saúl, a los gabaonitas, y ellos los mataron en un monte a los 7 juntos. Después de esto, Yahweh se reconcilió con todo el país. Los descendientes del rey Saúl no eran culpables de lo que él había hecho en contra de los gabaonitas. Sin embargo, existía en las cortes celestiales, existió un decreto en contra del pueblo de Israel por la injusticia que el rey Saúl cometió en contra de ellos. Fue terrible la sangre que derramó. Entonces, ese derecho legal le permitía a Hasatán atormentar al pueblo completo, una nación, a millones, por el pecado de 1 millón estaban siendo atormentados. ¿Hasta qué? Hasta que el rey David dijo: Yahweh, dinos qué pasa. Es por la injusticia que cometió tu antecesor, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y se presenta David ante los gabaonitas y en ese momento le pide: dame los 7 descendientes de Saúl, los matamos delante de Yahweh y sea tu remedio, estamos en paz ustedes y no nos deben nada. Y así lo hizo. Entregaron a 7 descendientes que ni la debían ni la temían. Y alguien podrá decir: no, los descendientes, los hijos no tienen por qué pagar, dirían los pastores por ahí, o los líderes. Pues aquí la Biblia está mostrando otra cosa. Hubo una iniquidad por línea de sangre, y hasta que murieron esas 7 personas, Yahweh dijo: estamos en paz, ya no hay nada en contra de ustedes en las cortes celestiales. Ya Satán no puede atormentarlos, ni llevarles escasez ni hambre. ¿Por qué? Porque la injusticia fue resarcida. El mismo Jesús, cuando estuvo en su ministerio, que estuvo 3 años en la tierra, él maldijo a los judíos que no creyeron en él, por lo cual esa maldición va a ejecutarse en los próximos años. 2/3 de los judíos van a ser exterminados antes de que él regrese a la tierra. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. ¿Y qué culpa tienen los judíos actualmente? Porque vieron iniquidad. ¿Por qué? Porque blasfemaron y negaron la existencia del Hijo de Dios. En ese momento vieron una iniquidad por línea de sangre que los va a exterminar. En el momento que ellos acepten a Jesús y rompan el decreto por línea de sangre que viene de sus antepasados, en ese momento el juicio se detiene para ellos. Ahora entiendes lo delicado que es esto de los decretos y más de la iniquidad de tus antepasados. Tremendo. ¿Qué debemos hacer para que nuestra oración sea efectiva y tenga respuesta? Para que nuestra oración sea efectiva, poderosa y sea respondida, tenemos que romper todo decreto legal en nuestra contra, ya sea que lo hayamos hecho nosotros en vida o que venga por línea de sangre de nuestros antepasados. Por supuesto, es importante también mantener nuestra santidad de obediencia a Dios, nuestra práctica de pecado y tener comunión diaria con Él a través de la oración. Y quizás tú puedas decirme: pero yo ni siquiera soy cristiano y un día le pedí a Dios y Él me respondió y me hizo el milagro. Es posible. ¿Sabes por qué? Porque Dios en su palabra dice que un corazón sincero Él no lo desprecia, pero fue por misericordia. No abuses de la misericordia de Dios. Las peticiones tienen niveles. No es lo mismo decirle: Señor, por favor sana esta cefalea, que decirle: Señor, sana este cáncer o ayuda a esta persona que está agonizando. Hay niveles y las oraciones requieren cierta autoridad dependiendo del nivel de la petición. Si una oración requiere que tú tengas autoridad espiritual, necesitas forzosamente ser un hijo de Dios. Hay oraciones que no requieren autoridad espiritual e incluso una persona con suficiente fe
puede provocar que la mano de Dios se mueva, porque la fe mueve la mano de Dios, eso es claro. Pero hay oraciones que se requieren cierto nivel, cierto poder, cierta autoridad, y no solamente es, ay Señor, te pido y lloro, y aunque llores y moquees, no va a pasar nada porque requieres autoridad. Ahora, es interesante que entiendas que la autoridad viene de muchos factores. Por ejemplo, María tiene a su mamá muy enferma y pide, Señor, por favor, sánala. Llega la petición a la corte celestial, en donde siempre hay un representante de Satán, el Señor lo reprenda. Y llega la petición y un ángel dice, María está pidiendo sanidad por su mamá. Ok, vamos a mandar la sanidad, dice el Señor. Pero el representante de Satán llega y dice, momentito. Yo aquí tengo un decreto que dice que María hizo esto y esto y esto y me autorizó a hacer esto y esto y esto. Y por lo tanto, esta oración yo la bloqueo legalmente. La revisan los ángeles y dicen, ok, el decreto es válido, por lo tanto, no hay sanidad para la mamá de esta muchacha o se retrasa indefinidamente. Y así, María, no recibe respuesta a la petición que está haciendo sinceramente, porque hay algo en contra de ella. Tenemos que tener bien clarito que por estas razones Dios juega 4 papeles. Dios es nuestro Padre cuando lo obedecemos. Puede ser nuestro amigo cuando tenemos comunión con Él. Puede ser nuestro abogado en las cortes celestiales en contra de algo que venga. O también puede ser nuestro juez. ¿De qué depende? De las decisiones que hagamos en vida. Y una oración, para que sea efectiva, se tiene que hacer a cierta hora. ¿A qué hora estás orando? Tipos de oración. Oración devocional. Es la que se hace apartando 1 hora cada día para hablar en lo secreto con Dios, alabar su nombre y leer su palabra, meditando en algún versículo. Es la mejor forma de iniciar el día. Oración amistosa o de compañerismo con Dios. Esta se hace las veces que sea necesario a lo largo del día. Tú platicas con Dios como platicar con un amigo o con una amiga. Primera oración de poder, oración de madrugada. Esta oración puede ser de intercesión o de súplica por una petición importante. Esta oración de poder se hace entre las 4 y las 6:30 de la mañana, justo antes de que amanezca. Esta oración no se debe hacer en la cama. Debes estar un poco incómodo o incómoda para que doblegues tu carne. Si es necesario y no estás en ayuno, toma un café o un té, pero debes despertar. Aquí es donde se exponen las peticiones más fuertes y el clamor más urgente. Cristo es la estrella reluciente de la mañana, y cuando oramos antes de que amanezca, nuestras oraciones tienen el doble de impacto y 3 veces más posibilidades de ser respondidas, porque es el punto donde las tinieblas se van y empieza la luz, lo que significa que los portales espirituales hacia el trono de Dios están abiertos en su totalidad. Nuestra oración se vuelve poderosa. La oración de madrugada sirve para destruir los planes del enemigo, para detener los dardos de fuego, para que se resuelvan los casos que son voluntad de nuestro Elohim resolver. Esta oración debe ser insistente. Segunda oración de poder, vigilia. Esta oración de poder se hace entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Dios reveló a su profeta Jasmine Ríos hace poco que Satanás, el Señor lo reprenda, se reúne con todos sus demonios y siervos todos los días entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. En esas reuniones arman sus estrategias para atacar al pueblo de Dios, para corromper el mundo y para seguir manteniendo el poder y control de las zonas pactadas. No tienes que estar despierto o despierta orando a las 4 horas, pero debes al menos 1 hora clamar a Yahweh por revelación de estrategias. Después te acuestas y en sueños Dios te revelará los grandes misterios del reino espiritual que ocurren a tu alrededor. Si las vigilias y las oraciones de madrugada se complementan con ayuno, se vuelven aún más poderosas. Ahora ya conoces los diferentes tipos de oración que tú puedes realizar y cómo y a qué hora tienes que hacer cada una de ellas. Recuerda que la oración es una transacción espiritual que tú haces con tu Creador. Siempre que comiences a orar, debes comenzar agradeciéndole a Dios y alabando su nombre. Y por supuesto, ponte a cuenta siempre con Él y finaliza tu oración creyendo que todo lo que pediste en el nombre de Jesús ya está hecho. Es importante creerlo, ese es el poder de la fe.
Ahora es importante que entiendas, como mencioné hace un momento, que como es una transacción espiritual, la oración es como llevar un cheque al banco. Si tiene fondos, pasa, y si no, te lo retienen y te metes en un problema. Cuando tú y yo oramos, se crean derechos legales a favor tuyo y mío, y se crea una sustancia del cielo que es una energía que cuando llegan los tiempos difíciles, los retos, los problemas que requieren una respuesta urgente de Dios, en ese momento tiene de dónde echar mano. Cuando Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, se estaba refiriendo a que crea decretos a tu favor, crea cosas a tu favor, energía a tu favor, porque de lo contrario no tienes nada. Esa energía que se crea cuando tú oras es la unción y el poder que recibes, la autoridad. Y cuando tú oras, se crean decretos a tu favor. Crea cosas a tu favor para que cuando lleguen los tiempos difíciles tengas de dónde echar mano. Por eso es que muchas personas cuando claman desesperadamente a Dios, Dios no me respondió. ¿Por qué? Porque no tenías nada. A partir de ese momento estabas empezando a crear cosas a tu favor, pero ya no te dio tiempo. Muchas veces ya no tienes tiempo de crear cosas a tu favor. Por eso que sea una costumbre diaria orar y clamar para que tú siempre tengas decretos que te respalden, que te apoyen y que el enemigo no tenga ningún argumento contra ti para impedir que la respuesta divina llegue justo en el momento que tú y yo la necesitamos. Cuando eres un hijo o una hija de Dios, ya tienes derecho de sentarte en lugares celestiales junto con Jesucristo. Nosotros no tenemos que orar hacia el cielo, tenemos que orar desde el cielo. Nuestra obligación como hijos de la luz es traer el cielo todos los días a esta tierra. Deja de orar con miedo, y para dejar de orar con miedo tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? Porque así conoces cuál es el carácter de Dios, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y así dejamos de hacer oraciones mediocres. Deja de decir, Señor, si tú quieres sanarme, Dios quiere sanarte. Y si tú quieres prosperarme, Dios quiere prosperarte, sanarte, bendecirte, levantarte. Quiere que profetices, que levantes muertos, que hagas milagros, que alcances tu máximo potencial. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si tú te alimentas de otras cosas, no vas a conocer cuáles son los sentimientos de Dios y cuáles son los deseos de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Sabías tú que cuando tú oras, las peticiones Dios las recibe y manda ángeles ministradores, ángeles que vienen con la petición? Aquí está, llegan a la casa y escuchan, ay Señor, pues quizás y tal vez y a lo mejor si tú quieres. Los ángeles dicen, yo creo que nos equivocamos de dirección, vámonos para el otro lado, ¿sí? Y pierde la bendición. Deja de perder bendiciones. Tu oración, para que sea poderosa, tiene que ser profética, y para que sea profética tienes que ser un hijo o una hija de Dios, caminar en obediencia a Dios y buscarlo constantemente. Cuando tu oración es profética, en ese momento las cosas suceden. Para que sea profética necesitas visualizar. Cuando tú oras, necesitas creer lo que estás pidiendo. Créelo. Si yo estoy diciendo, Señor, yo necesito que me des una casa porque me están corriendo en este momento, ayúdame, visualiza dónde quieres la casa, cuántas habitaciones, cómo la quieres, visualízalo. Y Dios va a mover su mano conforme a tu fe. Es muy importante la profecía. Nosotros cuando hablamos generamos decretos. Si tú cuando oras crees lo que dices creará lo que tú estás pidiendo. Va a crearse lo espiritual y después se va a manifestar en lo natural. Deja de orar con temor y orar patéticamente con miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Ora con autoridad. Deja de temer, comienza a creer. Hay cosas legítimas que tú le pides a Dios y que Él quiere darte y respaldar, pero tienes que romper las fortalezas que se encuentran a tu alrededor. Levántate de madrugada. Entre las 4 y 6:30 de la mañana los portales de oración están abiertos a su máximo esplendor y tu oración va a ser respondida más rápido que si oras en el día. Apártate del pecado, obedece a Dios, busca la santidad, busca la justicia y sobre todo nunca dejes
fuera de tus tiempos de oración al Señor Espíritu Santo de Dios, quien es Dios mismo también, nuestra guía, nuestro consolador, el Espíritu de verdad, y sin Él jamás tendremos éxito en nuestra oración. Si a pesar de todo esto tu oración no es respondida, existe la posibilidad de que haya un decreto o decretos en tu contra, los cuales tienen que ser destruidos. En el próximo programa yo te voy a enseñar cómo romper los decretos legales en tu contra que se establecieron en las cortes celestiales y cómo destruir la iniquidad que viene por línea de sangre. No te lo pierdas por nada del mundo. Y por lo pronto, pues ora de madrugada, levántate y en el nombre de Jesús, con poder y con autoridad, pide a Dios y clama y cree, y nunca, nunca olvides agradecer al final. Señor, gracias por todo esto, porque considero, Señor, que ya está hecho. En el nombre de Jesús, aunque yo no vea nada, yo creo que tú ya lo hiciste. Por lo pronto, en el nombre de Jesús, arrebata las bendiciones de madrugada. Levántate y clama con poder y autoridad en el nombre de Jesús y agradece al final de tu oración por todo lo recibido. Aunque no lo tengo, Señor, yo creo que ya lo tengo en el nombre de Jesús, y eso va a mover poderosamente la mano de Dios a tu favor, porque recuerda que antes de que llegue a lo natural, las cosas se tienen que manifestar y crear y generar en lo espiritual. Gracias por ver este programa, amigo y amiga. En el nombre de Jesús, mi deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, hasta que nos volvamos a encontrar.